Ahora sí, ahí estamos. Eso es lo que hace Cristo en el corazón, ¿no? Cambia completamente. Antes lo que adorábamos era a nosotros mismos, pero ahora Cristo transformó nuestro corazón y adoramos al Señor, ¿no? Antes estábamos atrás de todo lo material, estamos atrás de nuestros propios deseos, de lo que nuestra carne quería, pero ahora nuestro deseo es agradar a Cristo, ¿no? Y luchando contra esos deseos incluso. Y qué bendición poder cantar al Señor y que el deseo de nuestro corazón sea que Él sea exaltado porque Él es digno, ¿no? Y eso sucedió en nuestro corazón porque recibimos el amor de Cristo en nuestra vida. Y ahí empieza todo, ¿no? No empieza todo cuando vos entrás a una iglesia, sino cuando el amor de Cristo es derramado en tu corazón. Y nosotros hemos conocido el amor de Cristo a través de la fe en Él, por su muerte en la cruz, ¿no? Y ahora esa obra en la cruz ha transformado nuestro corazón y ha cambiado por completo. Hemos nacido de nuevo. Tenemos un corazón de piedra y ahora tenemos un corazón de carne. Y ahora podemos ver la realidad, ¿no? Dios es real. Dios me ama. Y ahora yo puedo amar a Dios y dejar de vivir para mí mismo, ver a perseguir este objetivo que es la gloria de Dios, vivir para Dios y entregar todo, ¿no? Me acuerdo cuando Jesús le dijo a sus discípulos, síganme. Y ellos ¿qué hicieron? Dejándolo todo, le siguieron. Y hoy es el mismo llamado para todos. Dejar todo y seguir a Cristo. No hay medias tintas, ¿no? Es dejar todo y seguir a Cristo. Así que estamos siguiendo a Cristo. Muchos de nosotros hemos dejado cosas con la intención de esto, ¿no? Seguir a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y necesitamos su guía, su dirección, y lo tenemos en la Escritura. Y ahora queremos leer la Biblia no solamente para tener un conocimiento, sino para que ahora dirija toda nuestra vida. Y queremos ver qué es lo que dice la Escritura para saber cómo seguir a Cristo, ¿no? Estamos estudiando la carta de 1 Corintios, capítulo por capítulo, y vamos a 1 Corintios, capítulo 9 hoy. Estamos estudiando sobre la libertad cristiana, sobre los derechos que tenemos como creyentes, ¿sí? Pero hay momentos donde debemos ceder a esos derechos para seguir a Cristo, ¿no? Y el creyente no va a tener ningún problema, aunque le cueste, ceder a un derecho que tenga por seguir a Cristo, ¿no? En el capítulo 8, lo que estuvimos estudiando fue en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, ¿no? Y las personas ahí que tenían conocimiento, ellos decían, el ídolo no es nada, entonces yo voy a comer esta carne, pero habían personas en la iglesia donde a ellos les parecía algo pecaminoso comer algo sacrificado a los ídolos. Pero a estos hermanos a algunos no les importaba y comían igual. Entonces la exhortación del apóstol Pablo es preocupate por tu hermano. Si a tu hermano le es de tropiezo, entonces no comas esta carne, ¿no? Ese es el principio. Cede a tu derecho de comer esto por amor a tu hermano. Y ahí el pastor la semana pasada nos daban algunos principios, asegurarnos primeramente de que no sea pecado lo que voy a hacer, pero segundo y muy importante, es el sentir del capítulo 8, es hacerlo, pero si a mi hermano tampoco le parece pecado, asegurarme de que a mi hermano tampoco le parezca pecado lo que voy a hacer. Entonces, los creyentes, durante toda la historia, tenemos que hacer este ejercicio. Queremos obedecer a Dios, y hay cosas que son pecado y las vamos a evitar, pero hay cosas que no son pecado. Y ahí tenemos que discernir qué vamos a hacer. Tenemos la libertad y el derecho de realizarlo, y no hay ningún problema delante de Dios, pero con una restricción. ¿Cuál es esa restricción? La conciencia de mi hermano. Yo me tengo que preocupar por mi hermano. Si a mi hermano le parece que está mal, que es algo pecaminoso, entonces yo voy a restringir mi conciencia, aunque eso no esté mal, y por amor a mi hermano, para no hacerle tropiezo a mi hermano, no lo voy a hacer. Entonces hasta ahí estamos llegando. Y ahora el apóstol Pablo habló sobre la teoría de esto, ¿no? Sobre qué es lo que hay que hacer, cuál es el principio, pero lo que ahora va a hacer el apóstol Pablo en el capítulo 9
va a ser ponerse a él como ejemplo de esto, de cómo él se dio a sus derechos y a su libertad por amor a otros. Así que vamos a dar lectura del versículo 1 al 10. Vamos a estudiar hoy y después con este mismo tema se seguirá estudiando la próxima vez, ¿sí? Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 1. Dice así. ¿Lo tienen? ¿Sí? Bueno. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos, fíjense esa palabrita, derecho de comer y beber? Versículo 5. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Versículo 8. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Oremos nuevamente, hermanos, que el Señor nos guíe. Señor Padre amado, queremos rogarte en este tiempo para que seas tú hablando en nuestros corazones conforme a nuestra necesidad, Señor. Gracias por la Escritura, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Ayúdanos, Dios, a que tu palabra, Dios, penetre en nuestro corazón y nos afirme en tu verdad, Señor. Que nos fortalezca para poder poner en práctica estos principios que tenemos acá en la Escritura, Dios, para que de esta manera podamos seguirte como tú lo pides, Dios, en tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Toda esta predicación, el título es El ejemplo de Pablo al ceder su derecho a ser sustentado. El derecho de Pablo al ceder su derecho a ser sustentado. El apóstol Pablo explica cómo debe ser este principio en el capítulo 8, pero en el 9 dice: yo también cedí a un derecho que tenía. Y es este, y ahora lo va a explicar. Fíjense en el versículo 1. Él arranca una serie de preguntas, ¿sí?, para afirmar esto. Pregunta: ¿no soy apóstol? ¿Cuál es la respuesta? Sí, claro que es apóstol. ¿No soy libre? Sí, también. ¿No he visto al Señor Jesús, Señor nuestro? También, sí. Y la última: ¿no sois vosotros, es decir, ustedes, mi obra en el Señor? La respuesta es sí. En el texto original, la primera pregunta debería aparecer es la de ¿soy libre? ¿No soy libre? ¿Yo no soy libre acaso? Es decir, él está diciendo: yo no tengo la misma libertad y el mismo derecho que todos ustedes en la iglesia. El apóstol Pablo era un líder, ¿no? Era un apóstol de Jesucristo. Y hay un mito que las personas piensan que los líderes tienen menos derecho que los que no lo son. Pero eso no es así. La Escritura dice: ¿no soy libre? La respuesta es sí. Bueno, Pablo, pero vos tenés que ser de ejemplo porque sos un apóstol. Bueno, todos los creyentes tenemos que ser de ejemplo, ¿sí o no? Entonces eso es un mito. Todos tenemos que ser de ejemplo y todos somos libres en Cristo. No porque tenga esta posesión no lo era. Entonces el apóstol Pablo arranca eso: yo soy libre al igual que ustedes. Yo soy libre al igual que ustedes. Y las mismas exigencias que tengo de parte del Señor a mí son las mismas que a ustedes. No hay cristianos de una categoría mayor. Somos todos iguales a los ojos de Dios. Tenemos la misma libertad, los mismos derechos y las mismas responsabilidades. Pero el apóstol Pablo está en el ojo de los demás, ¿no? Está expuesto. Pero él les recuerda: yo soy libre
igual que ustedes. Soy libre igual que ustedes. La segunda pregunta que aparece primero en nuestra Biblia es, ¿no soy apóstol? Bueno, la respuesta es sí. Pablo es un apóstol verdadero de Jesucristo. Él vio al Señor Jesucristo resucitado con sus propios ojos y él recibió una comisión de Jesucristo mismo. La autoridad del apóstol Pablo no es una autoridad humana, sino que es una autoridad divina. Él es un apóstol verdadero de Cristo. La siguiente dice, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? También la respuesta es sí. En Hechos capítulo 18 tenemos la historia de cómo el apóstol Pablo fundó la iglesia de Corinto. Y uno de los primeros que se convirtió fue el líder de la sinagoga, Crispo. Y él en un momento estaba predicando en Corinto y había mucha oposición ahí. Y durmió y tuvo un sueño. Y Dios le dijo, sigue predicando, no calles y no temas, habla, le dijo, ¿no? El apóstol Pablo el otro día se levantó y ¿qué hizo? Siguió predicando. Eso pasó en los primeros días. Y él se quedó ahí 1 año y 6 meses trabajando en la obra de Dios, enseñándoles la palabra, dice Hechos 18:11. Esto lo tenemos en el libro de Hechos del capítulo 1 al 11. Y Pablo les recuerda esto. ¿No fundé yo esta iglesia? Pregunta eso, ¿no? La respuesta es que sí. ¿Ustedes no son el certificado de que yo soy un apóstol de Jesucristo? La respuesta es sí, ¿no? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Fíjate el versículo 2, cómo sigue. Si para otros no soy apóstol, es decir, si alguno pensara de que yo no soy un apóstol y no me cree y piensa que soy un farsante, bueno, está bien. Pero para vosotros, para los corintios, ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Que esta iglesia exista, dice el apóstol Pablo, es un sello de autenticidad de mi apostolado. Si alguien tiene dudas del apostolado, de la autoridad del apóstol Pablo, no deberían ser los corintios. Él no solo cumple los requisitos de un apóstol, sino que ellos mismos hoy estaban en Cristo, gracias al ministerio del apóstol Pablo en ese lugar. Un sello era una prueba de autenticidad en esa época. Entonces vos mirabas una carta y veías un sello y decís, esto es auténtico, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo dice, yo acá puse mi sello y son ustedes. Es una prueba irrefutable de que Pablo es un verdadero apóstol de Cristo. Y ahora vamos al versículo 3, dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho, y esta es la palabra clave, que la vamos a encontrar 6 veces en 1 de Corintios 9? ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Se podría traducir contra los que me examinan. Había un sector en la iglesia de los corintios que estaban en contra del apóstol Pablo. Ellos no tenían buena voluntad ni buena predisposición con él, ¿sí? Y quizás habían sido influenciados por personas externas a la iglesia. Y dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y él empieza a hablar va a hablar ahora de un derecho que él se dio. Número 1, le dice, yo soy un apóstol comisionado por Cristo mismo. Número 2, entonces, como soy un apóstol verdadero, y ustedes mismos están en Cristo, he fundado la iglesia, he trabajado en medio de ustedes, ¿no tenemos derecho de comer y beber? La pregunta es, ¿no tenemos derecho a ser sustentados por ustedes? La respuesta es sí. La respuesta es que sí, con claridad. El apóstol Pablo es un ministro de Cristo, que no es que venía de otro lado, él fundó la iglesia, él estuvo ahí en medio, él estaba ahí para lo que necesitaban los corintios. Y él ahora dice, y nosotros tenemos el derecho a que ustedes nos sostengan. Eso dice el apóstol Pablo ahí, ¿no? ¿No deberían sustentarnos? Y eso es un derecho, dice el apóstol Pablo. Lo que tenemos acá es una defensa de por qué los pastores deben ser sustentados en las iglesias. Claro, Pablo es un apóstol y hoy en día no hay apóstoles, ¿no? Pero los principios que tenemos en 1 Corintios 9
deberíamos aplicarlo a los que nos ministran y trabajan en medio de nosotros. Brevemente le voy a decir 7 cosas de por qué no hay apóstoles hoy, ¿sí? Si vos vas a una iglesia un día donde alguien dice que es un apóstol genuino de Jesucristo, esa es una iglesia de Satanás. No es una verdadera iglesia. Y ahora le voy a explicar por qué. ¿Está bien? Eso tenés que correr de ahí. Mejor quédate en tu casa, no vayas a esa iglesia. Van a estar detrás de algo que vos tenés. No le va a importar tu vida. Pero en esta época, el apóstol Pablo sí era un verdadero apóstol. Número 1, un requisito para ser apóstol era ver a Cristo resucitado. Hechos capítulo 1, versículo 22. Número 2, para ser apóstol, un apóstol verdadero de Jesucristo es ser comisionado apóstol. Gálatas 1:1. Número 3, para ser un verdadero apóstol tenés que hacer señales y milagros verdaderos y genuinos. En 2 Corintios 12:12 dice señales y milagros de apóstol. ¿Sí? Número 4, tendrías que haber existido antes durante el tiempo del apóstol Pablo. Porque 1 Corintios 15 dice, a mí por último, que fui como un abortivo, el apóstol Pablo dice, yo fui el último de los apóstoles. Entonces ya después de Pablo, ya está. Luego de la muerte de Jacobo, uno de los apóstoles, los discípulos del Señor, esto está en Hechos 12, no hubo una reunión para ver a quién van a designar a otros como apóstol. Entonces no hay una sucesión apostólica. En Judas es diferente porque él era un traicionero, no era un verdadero apóstol de Jesucristo. Por eso con Judas se reemplazó con Matías, pero eso después no siguió. La autoridad apostólica que nosotros tenemos está en la Escritura. Entonces, como el canon está cerrado, ya no necesitamos apóstoles. Si hubiera un apóstol acá, no lo necesitaríamos, porque ya está todo revelado en la Escritura. Y número 7, el apóstol tiene un rol fundacional. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Sí? Así que el apóstol Pablo era un verdadero apóstol. Hoy en día no existen los apóstoles. Si vos vas a visitar una iglesia o conocés, yo te animaría a no escuchar nada de lo que diga alguien que es llamado a ser apóstol, solo está engañando, es un engañador y es una iglesia de Satanás. Así que, bueno, avanzando con el texto, el apóstol Pablo era un verdadero apóstol. Entonces el tema es así, hay que sustentar a los que son genuinos ministros de Cristo, a los que no. Esa es la idea. Esto es muy importante, hermanos. Esto es muy importante. No hay que sustentar a cualquiera, sino al apóstol Pablo que está presentando toda su defensa para decir, yo soy un apóstol de Cristo. El enfoque de este capítulo es que Pablo renunció a este derecho voluntariamente a ser sustentado. El principio es así. Nuestra idea es así. A los pastores deben ser sustentados en la iglesia, los genuinos pastores. Y vos tenés en la Escritura también requisitos para eso. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 7, Tito 1, del 1 al 10, y también vos tenés la obra que hacen los ancianos, los pastores en la iglesia, que está en 1 de Pedro, capítulo 5, del 1 al 7. Vos tenés todo eso. Hay que ver bien quién es, si realmente es un verdadero ministro de Jesucristo o se está disfrazando de uno, ¿no? Y nosotros como iglesia tenemos que estar avivados en esto. No nos pueden vender el cuento, ¿no? Nuestra idea principal es que los pastores deben ser sustentados en la iglesia como un derecho, pero los pastores voluntariamente pueden ceder a ese derecho si esto obstaculiza el avance de la obra de Dios. Porque el apóstol Pablo no lo hizo porque sí, porque era muy bueno, sino porque le veía que esto era un obstáculo. Y vamos a aprender un poquito más en este pasaje, ¿sí? Con Tati estábamos hablando en la semana y yo decía, no quería que me toque predicar de esto porque parece como que, viste que vos vas a una iglesia y te hablan del dinero. Bueno, como que están atrás de eso. Pero nosotros venimos predicando del capítulo 1 y tocó. ¿Está bien? Capaz que este tema lo hablemos no sé en cuánto tiempo, ¿sí? Porque vamos estudiando la Biblia capítulo por capítulo. Pero es lo que la Escritura dice, simplemente hay que enseñarlo, ¿no? Tal y cual como está escrito. ¿Está bien? Este es un punto que no debe estar en discusión.
los ministros de Jesucristo deben ser sustentados por la iglesia. Esto debe ser así. Claro, hay iglesias que si tienen 4 miembros, el pastor debería ir a trabajar porque ¿qué trabajo va a hacer con 4? Va, lo visita 1 hora en la semana y bueno, ya está, tiene tiempo para trabajar y que trabaje. ¿Está bien? Entonces, a veces la cantidad de miembros, bueno, no le va a quitar el poco dinero que tienen, ¿no? Las personas, no. Y también hay iglesias que son muy maduras, que no entienden el principio y también está bien. Si tiene que trabajar, que trabaje, ¿sí? No hay problema. Pero en un momento las iglesias crecen, las iglesias maduran y hay que agarrar este principio y ponerlo en práctica. La regla de las iglesias es que sustenten a los pastores, ¿no? Esa es la idea. Yo quiero que vos pienses en algo que está pasando acá en Corinto, ¿sí? Para seguir el hilo. En el capítulo 8, el apóstol Pablo está diciendo, ustedes deberían ceder a su derecho a comer los sacrificados de los ídolos. Esa es la idea, ¿no? Por amor a los hermanos. Le da la teoría, pero ahora el apóstol Pablo dice, mírenme a mí. Yo cedí a mi derecho a ser sustentado por amor a mis hermanos. Esa es la idea acá. Pero esta es una doble confrontación a la iglesia de los Corintios. Número 1, si yo estuve dispuesto a no ser sustentado para ustedes, que era mi derecho, sudé, transpiré la gota gorda, podría decirlo, en medio de ustedes, y ustedes no me dieron ni un peso, que deberían haberlo hecho, ¿cómo ustedes no van a no comer? Esa es la idea del apóstol Pablo. ¿Cómo ustedes no van a no comer esto? Esa es la idea, ¿no? Pero al mismo tiempo, el apóstol Pablo explica cómo la iglesia de los Corintios fue tan egoísta y orgullosa que cerró su mano con el apóstol Pablo y no cuidó al siervo de Dios. Eso es tremendo, hermanos, tremendo. ¿Por qué? Porque el sustento de los ministros de Cristo, Dios se los dejó en la mano de las iglesias. Y si la iglesia no lo hace, están en un pecado gravísimo delante de Dios. Si pueden hacerlo y no lo hacen. Versículo 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefa. La respuesta es que sí. El apóstol Pablo era soltero, ¿no? Y dice, no tenemos derecho a no traer. No está diciendo no tenemos derecho a casarnos solamente. Está diciendo no tenemos derecho a casarnos y a que mi esposa, que está casada conmigo, venga a este viaje y que me sostengan a mí y a mi esposa. La respuesta es que sí. La respuesta es que sí. No solo a un hombre soltero, sino a su familia, a toda su familia. Y los hermanos del Señor y Cefas es Pedro, ¿no? Aparentemente ellos estaban casados. Bueno, el apóstol Pedro estaba casado, tenía suegra, ¿no? Sí, el apóstol Pablo no estaba obligado a quedarse soltero. Él se quedó soltero porque él tenía un compromiso delante de Dios para gastarse más y más con la obra, y él incluso cedió a ese derecho para no ser una carga para las iglesias. Bueno, vamos avanzando al versículo 6. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar, dice la escritura, ¿no? Pablo y Bernabé aparentemente a los ojos de los corintios decían, bueno, que estos trabajen, que prediquen, que enseñen, que anden de casa en casa, que hagan la obra del Señor, que organicen, que planifiquen, que se fijen ahí en la iglesia, la disciplina de la iglesia, que hagan todo lo que hay que hacer que lo hagan, porque es su trabajo, ¿no? Pero que también que trabajen, que se ganen el pan. En realidad, el derecho era de no trabajar y que la iglesia lo sustenten, de no trabajar en algo secular al trabajo que Dios le encomendó en la iglesia. Y que lo sustente. Ese era el derecho, no solo de Pablo, sino también de Bernabé. Nosotros no debemos pensar que el apóstol Pablo era un superhombre. Nosotros debemos pensar también que él era un hombre igual que todos, porque al lado lo pone a Bernabé, ¿sí? Bernabé también hizo lo mismo. Si yo, Pablo, renunciando voluntariamente, acá haciendo el ministerio que Dios me encomendó, renuncio a no recibir comida, ni techo de ustedes, a no tener una esposa, y al mismo tiempo hacer el trabajo y fatigado
trabajar aparte en algo para ganar el dinero, para sustentarme, recuerden, el apóstol Pablo hacía tiendas. Si yo hice todo esto y renuncié a todo esto por amor a ustedes, por amor a Cristo, para que el evangelio avance, ¿es mucho pedir que se abstenga de los sacrificados de los ídolos? ¿Es mucho pedir? No, no es mucho pedir. Es mucho menos de lo que el apóstol Pablo estuvo dispuesto a hacer y Bernabé, ¿no? Es mucho menos. Es simplemente abstenerse de una comida. Estuvimos dispuestos a todo por el avance del evangelio, por la edificación de la iglesia. Hermanos, nosotros, la iglesia del lugar, debemos considerar el ejemplo del apóstol Pablo acá, ¿no? Él estuvo dispuesto a renunciar básicamente a la comida. En Tesalonicenses, en 2 Tesalonicenses, si vos lees el capítulo 3, vos ves que el apóstol Pablo, esas 3 semanas que estuvo ahí, para no hacerle carga a la iglesia, lo que hizo fue trabajar con afán y fatiga y hacer el ministerio que Dios le encomendó. No siempre era así el ministerio de Pablo, pero cuando tuvo que hacerlo, lo hizo. No dijo, bueno, como no me sustentan, ahora no voy, me quedo en mi casa. No es así. Debemos considerar este ejemplo, ¿no? Y debemos evaluar nuestras vidas. Pensá, ¿hay egoísmo en tu vida hoy en día? ¿El centro de todo sos vos? ¿O es Dios y la iglesia? ¿Es Dios y tu hermano y tu prójimo? ¿O sos vos? Primero vos, segundo vos y tercero vos. Porque eso está mal. Mirá el ejemplo de Pablo, ¿no? Hice algunas preguntas acá. La primera es, ¿estarías dispuesto a no hacer lo que te gusta por amor a tus hermanos? Eso es poco comparado a lo que el apóstol Pablo hizo. ¿Estarías dispuesto a no decir cosas innecesarias, hacer comentarios y decir sandeces, podríamos decirle palabras ociosas por amor a otros? ¿Estarías dispuesto a frenar tu lengua? Eso es bastante poco a lo que el apóstol Pablo hizo. ¿Estarías dispuesto a dejar de tomar algo que a tu hermano le parece pecaminoso por amor a tu hermano? ¿Estarías dispuesto a no ir a cierto lugar que te gusta mucho porque a tu hermano le parece pecaminoso? Y hacerlo con buena voluntad y con amor y alegría. Esa es la idea, ¿no? Si no, no sirve. ¿Estarías dispuesto por lo menos a no murmurar de tu hermano y hablarle cara a cara? ¿Estarías dispuesto a hacer eso? Es bastante poco, ¿no? Comparado a lo que el apóstol Pablo hizo. ¿Estarías dispuesto a dejar la amargura, perdonar y tener una charla sincera con tu hermano? ¿Estarías dispuesto a no conseguir dinero por un medio que a tu hermano le parece pecaminoso? ¿Estarías dispuesto a no publicar en tus redes sociales cosas que a tu hermano le parecen pecaminosas? ¿Estarías dispuesto a que el centro de tu vida no seas vos, sino Dios? Y cada uno, hermanos, tenemos que evaluar en nuestro corazón si estoy andando en amor con respecto a mis hermanos o me estoy amando solamente a mí mismo. El apóstol Pablo estuvo dispuesto a dejar muchos derechos por el avance del evangelio y ahora va a explicar un derecho en particular de los ministros de Cristo, de los genuinos ministros de Cristo, a ser sustentados. Quiero aclarar esto, hermanos. Versículo 4, 5, 6, 12, 18 de este capítulo está la palabra derecho. El tema del sustento de los ministros de Cristo no es un favor que la iglesia le hace a un ministro. Bueno, como la iglesia es tan amable, bueno, tomá, te doy. No, eso es un derecho, hermanos. No lo digo yo, lo dice la Escritura. 6 veces en un capítulo. Pero el apóstol Pablo estuvo dispuesto a renunciar a ese derecho. Pero eso es un derecho, hermanos. No es un favor que la iglesia hace. Número 1, lo lógico es sustentar a los ministros. Fíjense el versículo 7. Lo lógico es sustentar a los ministros. La lógica misma nos dice que hay que sustentar a los ministros. Dice así: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma leche del rebaño? Y ahí son preguntas que las respuestas son obvias, ¿no? Primera pregunta: ¿quién sirve como un soldado a sus propias expensas? Nadie. ¿Vos pensás que te van a llamar del ejército y te van a decir, pero pagate vos el pasaje hasta este lugar
comprate vos la ropa, andá comprate vos el arma, las municiones, el escudo y el sustento de tu familia mientras vos estás en la guerra, ocupate vos también. ¿Irías a la guerra así? Sí, estaría mal eso, ¿no? Estaría mal. Esa es la idea de lo que está diciendo acá el apóstol Pablo. Un soldado jamás fue soldado a sus propias expensas. Es ilógico. Esa es la idea. Nunca. Ningún soldado serviría a cuenta propia en el ejército así. Esto sería impensable. El gobierno, los oficiales le tendrían que dar todo lo necesario para ir a la batalla. Refugio, arma, comida, todo eso. Es lo lógico y la razón no muestra esto, ¿no? Segundo ejemplo. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Nadie. Todos los que plantan viña comen de su fruto. Esa es la idea, ¿no? Ahora vemos la lógica en otro campo, la agricultura. Una persona que planta una viña, que es su propia viña, prepara la tierra, la riega, está pendiente, que crees que cuando sale el fruto, adivina qué va a hacer. Va a comerlo. Yo trabajé por esto, ahora esto es mío. ¿Qué es lo lógico? Que coma del fruto, no que se prive del fruto. Tercer ejemplo, o quien apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño. Unas ovejas, unas cabras, diferentes tipos de animales ahí donde está un pastor que cuida a este rebaño. Tiene leche fresca todos los días, ¿no? Todos los días va a tener leche fresca y otros productos lácteos para alimentarse a sí mismo y a su familia. Es su derecho, lo está cuidando, está alimentando a estos animalitos. Estos tres ejemplos, el soldado, el agricultor y el pastor, pertenecen a la cultura de ese tiempo, ¿no? La Escritura con frecuencia representa al pueblo de Dios como un ejército, como una viña y como un rebaño. Con estas tres ilustraciones de la vida diaria, el apóstol Pablo prueba sin duda que él tiene derecho a ser sustentado. Y los corintios le negaron ese derecho. Él dijo, está bien, voy a seguir sirviendo igual, ningún problema. Este es un verdadero pastor, hermanos. No está atrás del dinero, está atrás de la obra de Dios. Dios se va a encargar, sí, pero esa iglesia va a rendir cuentas luego delante de Dios. Pablo estuvo dispuesto a renunciar a ese derecho. Pero los corintios, ¿qué habían hecho? Esta es la pregunta, hermanos, que tenemos que pensar con lógica. ¿Qué hicieron los corintios? A este soldado Pablo le dijo, anda a la batalla y fíjate vos, solito anda a la batalla. Anda a la guerra por tu cuenta. Y después contame cómo te fue y oramos por vos. Que se consiga él mismo la armadura, el escudo, la ropa, que él se preocupe por la comida, por dónde va a vivir y demás. Mientras él está en la batalla. Número 2. Trabajá al apóstol Pablo en la viña, sudá la gota gorda, pero después no vayas a querer comer del fruto, ¿eh? Eso está mal. Número 3. Pastoreá al rebaño. Cuidá las ovejas. Fíjate que ninguna se escape. Y cuando se escape una, andá y perseguila. Protegela de los lobos a estas ovejitas. Pero que no piense el apóstol Pablo por hacer este insignificante trabajo que va a tener recompensa alguna. No vas a poder tomar la leche de esa cabra, no. Está prohibido eso. Ellos menospreciaban el trabajo del apóstol Pablo, ¿no? Lo que estaban haciendo los corintios eran ser crueles, realmente. Esto estaba mal. Y no tenían una noción de la lógica de la razón, ¿no? Minimizaban su trabajo. Eso no es un trabajo, decían, ¿no? Es soltero, que se la rebusque, que se fije él. Si tanto ama a Dios, que Dios le provea, ¿no? Que tenga 2 o 3 trabajos, que lo haga. Nadie le pidió que haga este trabajo, así que se arregle. Yo no le pedí que venga. Qué hipócrita, ¿no? ¿No se benefició esta persona del trabajo del apóstol Pablo? Está en Cristo ahora. Bueno, eso de que nadie le pidió hacer esta labor es mentira, porque Dios se lo pidió. Y si Dios se lo pidió, lo tiene que hacer, a toda costa. A toda costa lo tiene que hacer. Aunque no tenga el sustento, lo tiene que hacer sí o sí, porque está obligado por Dios a hacerlo. Que trabaje, podrían decir algunos, ¿no?
bueno, está bien que otra iglesia lo sustente, ¿no? Que otra iglesia lo sustente mejor. Incluso eso fue lo que pasó. La iglesia de Macedonia sustentó al apóstol Pablo cuando él estaba en Corinto. Que los contactos que tenga el apóstol Pablo lo sustenten, ¿no? Él conoce a personas de otros lugares, que esos que tienen más dinero lo sustenten. Pero, ¿cuál es el problema con esto? Demandar al soldado por su propia cuenta, al agricultor, al pastor que no reciba ningún tipo de compensación. Te hago una pregunta. Ser un soldado, ser un pastor de ovejas, ser un agricultor, ¿eso es más que ser un ministro de Cristo y trabajar en medio de la obra de Dios? ¿Es menos digno ser un ministro de Cristo? ¿Es una tarea de menor lo que hace un pastor o un anciano en la iglesia? ¿Eso no se llama trabajo? Alguien le podría decir, eso no es trabajo, pero Dios no está de acuerdo con eso. Porque en 1 Corintios capítulo 5, fíjense lo que dice, vayamos ahí. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 17. 1 Corintios, capítulo 5, versículo 17. ¿Lo tienen? ¿Sí? Dice así. Los ancianos que gobiernan bien, 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 17. ¿Me confundí, no? Ustedes saben. 1 Timoteo. Esto lo aprendí de mi pastor. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de ¿qué? De doble honor. Mayormente los que ¿qué? Los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. El problema que nosotros tenemos a veces es que hay muchos falsos ministros de Cristo, que se autoproclaman pastores, que se autoproclaman ancianos, que se autoproclaman ministros de Cristo. Y esos sí tienen que ir a trabajar y dejar de engañar a la gente. ¿Está bien? Eso está bien. Porque vos vas a comparar a estos engañadores con los principios bíblicos y vos decís, este no es un ministro. Y fácilmente lo puedo decir, este está atrás del dinero, este es iracundo, su familia es un desastre. Todo mal está. Pero habla lindo. Es lo último que importa eso, ¿no? A eso sí hay que sacarlo a patadas, claro. Ni un centavo hay que darle a esos. Pero no por eso significa que todos los que predican la Biblia son chantas, ¿no? Porque la Escritura dice, Dios levantando líderes, pastores y ancianos que gobiernan bien, que son humildes, que buscan lo mejor para tu vida, que visitan tu casa y quieren lo mejor para tu familia, que te hablan del pecado, que te hablan de Cristo, que te enseñan la Biblia. Y no le importa si lo ven o no lo ven, lo hacen por amor a Dios y por amor a tu alma. Muchas veces los pastores verdaderos te van a decir cosas que te van a ofender. Y está muy bien, porque servimos a Cristo, ¿no? Y no a los hombres. Y vos vas a ver cómo Dios le da la gracia a los hombres que Dios levanta, cómo crecen, cómo avanzan en su fe y cómo son de ejemplo a la congregación. Y qué bendición es eso, ¿no? Y acá la Escritura nos dice claramente, sean dignos de doble honor. Los que ellos trabajan en predicar y enseñar, están ahí. No está hablando solamente de una predicación un domingo, que eso requiere un trabajo previo, obviamente. Está hablando, el ministerio pastoral está lleno de enseñanza, todo es enseñanza básicamente. Hay que guiar a la iglesia con la Escritura en todo momento. Y eso hay que valorar, con doble honor. Entonces vos tenés que aprender tus antenitas de los falsos, a estos no, pero los verdaderos, ¿qué hay que hacer? Dignos de doble honor. Hay que sustentarlos. Y qué bendición es el plan de Dios, ¿no? Para la iglesia. Vos podrás decir que lo sustente Dios
pero Dios diseñó la iglesia para que sea el medio por el cual sustenta a sus ministros. Su iglesia local, no la iglesia de otro lugar, que circunstancialmente se podría hacer, pero el diseño es su iglesia local. Pero el apóstol Pablo, ¿sabes qué hizo? Al tener este derecho, está bien, voy a seguir trabajando, voy a ser un soldado a mis propias expensas. Voy a plantar la viña, la voy a cosechar y no voy a tomar del fruto. Voy a cuidar estas ovejas, voy a proteger de los lobos. Voy a ir a buscar a la que se escapa. Voy a arriesgar mi vida por ustedes. Y ustedes no me den nada, está bien. Ningún problema, lo hago para el Señor. Eso es un verdadero pastor, hermanos. Un verdadero pastor. Un pastor que no es más pastor porque no le pagan, ese no es pastor. El pastor es pastor. Y nosotros tenemos que tener cuidado de los pastores y ancianos de la iglesia. Tenemos que cuidarlos porque Dios nos los dio para que hagamos eso. Fíjense en Lucas 8. Fíjense en Lucas 8. Rápidamente, pero agarren la Biblia, esa la de papel, no la del celu, ¿sí? La de papel, ahí que se escuche clic, clic, el viento. ¿Sí? Lucas capítulo 8. Fíjense este pasaje. Este es el ministerio del Señor Jesucristo. Él es Dios encarnado. Fíjate. Lucas 8. Aconteció, versículo 1. Después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, mirá lo que sigue, y otras, muchas, que le servían ¿de qué? De sus bienes. ¿Vos sabías que el ministerio del Señor Jesucristo fue sustentado por mujeres? No caía pan del cielo. Ni Jesús multiplicaba la comida ahí, bueno, comamos ahora sí. Él necesitó que genuinos y verdaderos creyentes que aman a Dios le den de sus bienes para que pueda seguir haciendo una cosa. Fíjate el versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, ¿qué hacía? Predicando y enseñando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él. Y esto no es una carga, hermanos. Esto es un privilegio. Esto es un privilegio. Esto es un privilegio. El Señor Jesucristo incluso necesitó el cuidado de otros. ¿Sí? ¿Qué nos queda a nosotros, no? ¿Qué nos queda a nosotros? Fíjense en 2 Corintios 11:9 ahora. Vamos ahí. 2 Corintios 11:9. Mirá lo que dice el apóstol Pablo. Yo quiero que vos notes esto. Y es importante. Segunda de Corintios 11:9. Y cuando estaba entre vosotros, es decir, el apóstol Pablo en medio de la iglesia de los Corintios, y tuve necesidad, a ninguno de ustedes fui carga. Pues lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. ¿Sabes que el apóstol Pablo no comía aire tampoco? Él comía comida. Y necesitaba el abrigo, el sustento, donde dormir, todo. Pero no vino de los Corintios. ¿Sabes de dónde vino? De otra iglesia. Y el apóstol Pablo estaba en Corinto haciendo el ministerio y lo sustentó otra iglesia. O sea, está bien. Hay personas que no van a querer estar en esta obra, ningún problema. Dios va a seguir haciendo su obra con otros, ningún problema. Y vos sabés que en Hechos, en Hechos 18:5 dice que el apóstol Pablo, cuando llegó Timoteo con esta ofrenda de Macedonia, ¿sabés qué hizo el apóstol Pablo? Se entregó por entero al ministerio de la palabra. Él no dijo, bueno, tengo este sustento, pero voy a hacer un trabajito más para tener más todavía, ¿no? Él dijo, yo tengo lo que necesito, voy a servir al Señor. Esto es otra marca de un verdadero pastor, ¿no? En relación al dinero. Entonces, hermanos,
Tenemos acá un ejemplo clarísimo, el apóstol Pablo, ¿no? Nosotros no sustentamos a los ministros para que su vida sea más cómoda, sino para que sigan haciendo la obra de Dios. ¿Está bien? Y no está mal disfrutar de una vivienda, de una comida, de todo lo que, las bendiciones que Dios nos da. Y todos tenemos la libertad y el derecho de hacerlo. Pero un genuino ministro de Cristo no se enfoca en eso. ¿En qué se enfoca? Ahora puedo hacer la obra de Dios. Gracias, Señor. Y eso es lo que buscamos nosotros, ¿no? Y eso es lo que buscamos. Bueno, hermanos, tenemos muy poquito tiempo y creo que vamos a cortar un poco el estudio y sencillamente quiero repasar por arriba el siguiente principio, que es que la ley exige sustento a sus ministros. Fíjense en 1 Corintios, capítulo... O sea, voy por la mitad, imagínense, así que ya vamos a terminar. Vamos a adelantar un poquitito. 1 Corintios, capítulo 9. Igual después el Diego va a predicar de esto y él va a terminar. 1 Corintios, capítulo 9. Fíjate cómo sigue este otro principio. Versículo 8. Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. La ley de Dios exige que los ministros sean sustentados. No solo la lógica y la razón nos muestra eso, sino también la ley de Dios nos pide que sustentemos a los ministros. Y el apóstol Pablo, recuerden, se dio a este derecho que él tenía por el avance del evangelio, ¿no? Solamente quiero decir algo de este principio. El trabajo del buey no era un trabajo fácil, ¿sí? Era un trabajo pesado. Tenía que girar y girar trillando el grillo. Incluso a veces se subía arriba de la tabla con que trillaba una persona para hacer más peso. Era un trabajo pesado. Era un trabajo bastante pesado. Y este trabajo no lo podía hacer cualquier animal. El buey lo tenía que hacer. No podías agarrar a una cabrita y que empiece a trillar el trigo. No iba a funcionar eso. Eso no iba a funcionar. Lo tenía que hacer el buey. ¿Está bien? No era un trabajo fácil y no lo podía hacer cualquiera. Era un trabajo agotador. Como les dije, hay personas que hacen pasar por pastores y ministros de Cristo y no quieren hacer ningún tipo de trabajo. No quieren trabajar para la obra de Dios. Lo que quieren es otra cosa, es el dinero, ¿no? Es la compensación. Nosotros estamos en contra de todo eso. Está detrás del honor que le digan pastor, ¿no? Eso es lo que quieren. Cuando le dicen pastor, decime pastor, ¿no? ¿Qué importa eso, no? Al buey, ¿sabe qué le importa? Trillar el trigo. Eso es lo importante. Vamos a trabajar, no la compensación que me vas a dar, no el honor que voy a recibir, no el aplauso que voy a tener, no el consejo que me vas a pedir. Yo quiero trabajar para la obra de Dios. Eso es lo que importa. ¿Y saben qué, hermanos? No todos pueden hacer ese trabajo. Hay requisitos escriturales. Les repito, 1 Timoteo 3, del 1 al 7, Tito 1, del 1 al 10, y la obra pastoral, vos te puedes fijar claramente en 1 de Pedro, capítulo 5, del 1 al 7. Y un carácter ahí que sobresale, que es la humildad. No lo puede hacer cualquiera, hermanos. No lo puede hacer cualquiera esto. Iglesia, debemos asegurarnos de sustentar a los ministros. Pero también debemos asegurarnos que el trabajo que se le encomendó sea realizado. ¿Cuál es el trabajo de un ministro de Cristo, de un pastor en una iglesia? Bueno, ahí tenemos en Hechos 6 el ministerio de la oración, el ministerio de las palabras, del estudio de la palabra, la enseñanza pública, la enseñanza privada, la preparación de otros líderes, 2 Timoteo 2:2, la supervisión de todo el ministerio en la iglesia, la obra de evangelismo en la iglesia,
la disciplina en la iglesia, la consejería en la iglesia, la capacitación de los hermanos en la iglesia, las misiones en la iglesia. Incluso a nuestro pastor lo vamos a ver pintando la reja y dándole una lección a los niños, ¿no? Más todavía, porque el deseo es servir a Dios. ¿Se dan cuenta, no? Cómo es el trabajo. Y el derecho después es natural y normal. Hay que sustentarle. Hay que sustentarle. Y los ministros de Cristo no están de forma perfecta haciendo la obra, pero sí de forma fiel. Y eso hay que recalcar. Todo esto, imagínense toda esta obra con un carácter aprobado. Tiene que ser irreprensible, de ejemplo, amable, no pendenciero, marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos en sujeción, no codicioso de ganancias deshonestas, hospedador, no un neófito, con madurez, con humildad, con amor, con dominio propio, sabio, prudente, santo. ¡Fua! Todo eso. Y nosotros vamos a decir, pero arréglate la voz. De ninguna manera, hermanos. Esta tarea no la puede hacer cualquiera. Y nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de cuidar y sustentar a los que nos presiden en el Señor. Oremos. Señor Padre amado, queremos agradecerte por este tiempo que podemos estar acá juntos con tu palabra, estudiándola, viendo los principios que se requieren, Señor, para sustentar a los ministros de Cristo, Señor. Gracias, Dios, porque tú diste la responsabilidad a la iglesia de hacerlo. Y ayúdanos, Dios, a no caer como iglesia en el pecado de los corintios de ser crueles, Señor, de no pensar bien en este asunto, Dios, y incluso de no ver el privilegio que tenemos de sustentar a un misionero, a un pastor, a un anciano, Señor. Ayúdanos, Dios, a que podamos crecer en ese entendimiento. Y también, Señor, ayúdanos, Dios, a agradecer que en medio de nosotros tenemos hombres que trabajan sin ningún tipo de esperanza económica, Señor, sin esperar que les den algo a cambio. Gracias, Señor, porque tú levantas verdaderos ministros en la iglesia, Señor, que no le importan el dinero, sino tu obra, Señor. Y también ayúdanos como iglesia a que nosotros podamos renunciar de la misma manera que el apóstol Pablo renunció a ese derecho a ser sustentado, a que nosotros renunciemos, Señor, a aquellas cosas que a nuestro hermano le serían un tropiezo. Ayúdanos, Dios, a renunciar a esas pequeñas cosas que nos pides, Dios, para poder honrarte y obedecerte, Dios, tal como lo hizo el apóstol Pablo en su momento, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén.